Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que está haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de uno de los actores turcos más queridos y carismáticos del momento. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman. Sí, ese nombre que evoca sonrisas, miradas intensas y una legión de admiradoras en todo el planeta. Se rumorea, y mucho, sobre un posible adiós de Can Yaman a Turquía. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estos rumores? ¿Podrían sus planes de futuro dar un giro inesperado? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles y a analizar qué podría significar esto para su carrera y para todos nosotros, sus seguidores. Y antes de que nos sumerjamos en esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenerse al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Como saben, Can Yaman se convirtió en un fenómeno global gracias a sus papeles en series como Erkenci y Dolunay. Su talento actoral, sumado a su innegable atractivo físico y su personalidad magnética, lo catapultaron a la fama internacional, abriendo puertas en mercados tan importantes como Italia, España y América Latina. Durante mucho tiempo, Turquía ha sido el epicentro de su carrera, el lugar donde se forjó como artista y donde cosechó sus primeros grandes éxitos. Sus proyectos, siempre muy esperados, eran rodados en su país natal, consolidando así su conexión con sus raíces y con su público. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos notado un cambio de rumbo, o al menos, un movimiento más allá de las fronteras turcas. Can Yaman ha estado pasando cada vez más tiempo fuera de Turquía, especialmente en Italia. Allí ha participado en proyectos de gran relevancia, como la serie italiana Viola come il mare, donde comparte protagonismo con la talentosa Francesca Chillemi. Esta producción no solo demostró su versatilidad actoral al interpretar un personaje en italiano, sino que también lo expuso a un público diferente y consolidó su presencia en el mercado europeo. La recepción fue fantástica y la química en pantalla con su coprotagonista fue uno de los puntos fuertes de la serie, lo que sin duda ha generado mucho entusiasmo. Y es precisamente este enfoque en proyectos internacionales lo que ha alimentado los rumores sobre un posible alejamiento de Turquía. Las preguntas que muchos nos hacemos son, ¿está Can Yaman priorizando su carrera a nivel global por encima de sus proyectos en Turquía? ¿Se trata de una estrategia a largo plazo para convertirse en una estrella de talla mundial, trabajando en diversas industrias y lenguajes? ¿O podría ser algo más profundo, una decisión personal que marque un antes y un después en su vida profesional? Analicemos las evidencias y lo que se dice. Por un lado, sus seguidores turcos han expresado en ocasiones cierta nostalgia por verlo de nuevo en producciones de su país. Es natural, ¿verdad? Él es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión turca, y ver cómo sus proyectos se centran en otras geografías puede generar esa sensación. Sin embargo, muchos entienden que la proyección internacional es una oportunidad única y una evolución lógica para un artista de su calibre. Por otro lado, las oportunidades que se le presentan fuera de Turquía son innegables. La industria del entretenimiento en Europa, y especialmente en Italia, está muy interesada en él. Los medios de comunicación lo siguen de cerca, los fans lo reciben con efusividad, y los productores ven en él un potencial enorme. La posibilidad de trabajar en diferentes idiomas, explorar nuevos géneros y consolidar una carrera polifacética es algo que sin duda debe ser muy atractivo para cualquier actor. ¿Podría este adiós a Turquía ser definitivo? Es difícil decirlo con certeza. A menudo el mundo del espectáculo es impredecible, y las carreras de los artistas pueden tomar rumbos inesperados. Lo que sí parece claro es que Can Yaman está en un momento de su carrera en el que está expandiendo sus horizontes de manera significativa. No se trata solo de actuar en el extranjero, sino de establecerse en nuevas industrias, aprender nuevos idiomas y conectar con diferentes audiencias. Es una apuesta audaz, sin duda. Imaginemos por un momento las implicaciones. Si Can Yaman decide centrarse más en su carrera internacional, ¿qué significaría para las futuras producciones turcas? ¿Veríamos menos de él en las telenovelas que lo lanzaron a la fama? ¿Sería más difícil para los productores turcos asegurarse su participación en nuevos proyectos? Es un escenario que sus fans turcos podrían lamentar, pero que sus fans internacionales celebrarían con júbilo. Y luego está la cuestión de su vida personal. Si bien es cierto que su carrera está en primer plano, también es importante recordar que hay un ser humano detrás del personaje público.
Los cambios de residencia, las largas ausencias, las nuevas experiencias, todo esto puede influir en las decisiones de una persona. Quizás Italia le ofrece no solo oportunidades profesionales, sino también un ambiente que le resulta más propicio en este momento de su vida. Lo que sí es innegable es que Can Yaman tiene una capacidad asombrosa para adaptarse y para conquistar nuevos mercados. Su entusiasmo, su disciplina y su pasión por la actuación son evidentes. No es un actor que se conforma, sino uno que busca constantemente superarse y explorar nuevos desafíos. Y en este sentido, este posible giro hacia una carrera más global podría ser la culminación de un sueño, la materialización de un plan a largo plazo. Hemos visto cómo otros actores turcos también han tenido éxito internacional. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ e Jinak Yürek son solo algunos ejemplos de talentos que han trascendido fronteras. Can Yaman está siguiendo un camino similar, pero con un enfoque quizás más decidido y acelerado en la expansión a mercados no tradicionales para las producciones turcas. La clave aquí podría ser la palabra planes. ¿Son estos movimientos una decisión meditada y estratégica, o son más bien oportunidades que se le presentan y que está aprovechando? Si son planes, ¿qué tipo de planes? ¿Una carrera exclusivamente internacional, o una carrera híbrida que combine lo mejor de ambos mundos? La incertidumbre es lo que alimenta la conversación, ¿verdad? Una de las cosas que más admiramos de Can Yaman es su autenticidad y su energía. Ya sea en una entrevista, en una alfombra roja o en una escena de actuación, siempre transmite una vitalidad contagiosa. Y es esa misma energía la que lo impulsa a buscar nuevos retos, a salir de su zona de confort y a conquistar el mundo. Podríamos estar ante un momento crucial en su carrera. El paso de actor de éxito nacional a estrella global es un salto importante, y requiere no solo talento sino también visión, estrategia y por supuesto, un poco de suerte. Can Yaman parece tener todos estos ingredientes. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué sigue? ¿Veremos a Can Yaman protagonizar películas de Hollywood? ¿Participar en series de plataformas de streaming internacionales con producciones de gran presupuesto? Las posibilidades son enormes y dada su trayectoria, no sería de extrañar. Mientras tanto, sus fans en Turquía pueden estar tranquilos. Su legado en la televisión turca está asegurado. Las series que protagonizó seguirán siendo vistas y recordadas, y su impacto en la industria de su país es indiscutible. Pero es el futuro o el futuro lejano, lo que ahora mismo genera mayor expectación y debate. Es importante recordar que los rumores en el mundo del espectáculo a menudo son solo eso, rumores. Sin embargo, en el caso de Can Yaman, sus acciones recientes, su tiempo prolongado en Italia y sus colaboraciones internacionales sugieren que hay algo más que especulación. Podría tratarse de una estrategia muy bien pensada para labrarse una carrera a nivel mundial. Si sus planes Indeed cambian de forma radical, y Turquía deja de ser su principal base de operaciones, esto marcaría un hito. Sería la confirmación de que un actor turco ha logrado dar el salto definitivo a la arena internacional, abriendo puertas para futuras generaciones de talentos turcos. Será fascinante observar cómo se desarrolla esta historia. ¿Qué tipo de proyectos elegirá? ¿Cómo será su relación con la industria turca a partir de ahora? ¿Seguirá manteniendo un pie en su país de origen mientras explora nuevos horizontes? Estas son las preguntas que mantendrán a sus seguidores pegados a las noticias y a las redes sociales. Una cosa es segura, Can Yaman es un artista en constante evolución. No se conforma con el éxito ya alcanzado, sino que busca activamente nuevas formas de crecer y de impactar. Y si ese crecimiento lo lleva lejos de las costas de Turquía, será una aventura apasionante para él y para todos los que admiramos su carrera. En resumen, el rumor sobre un posible adiós de Can Yaman a Turquía, aunque no confirmado oficialmente, tiene bases sólidas en sus recientes actividades y en su enfoque en proyectos internacionales. Su creciente presencia en Italia y su participación en producciones europeas sugieren una clara intención de expandir su carrera a nivel global. Esto podría significar un cambio significativo en su trayectoria profesional, priorizando oportunidades fuera de su país natal. Si bien esto puede generar cierta nostalgia entre sus fans turcos, representa para muchos una emocionante evolución hacia una carrera de talla mundial, abriendo puertas a nuevas experiencias, idiomas y mercados. El futuro de Can Yaman en el escenario internacional es un tema lleno de promesas y expectación. Y hasta aquí llegamos con este análisis sobre los posibles planes de Can Yaman.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las realidades de su carrera. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que es una buena decisión para el centrarse más en su carrera internacional? ¿Qué otros actores turcos creen que tienen potencial para triunfar a nivel mundial? Dejen todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un buen me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman o del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, mis queridos amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.